La caída del imperio de Pablo Escobar no ocurrió en un instante, ni se explica por un solo enemigo. Fue una lenta implosión nacida de la traición interna, el avance implacable del Estado, las bombas que él mismo ordenó y un error que nunca dejó de perseguirlo. Creer que podía doblegar a un país entero. Para entender cómo un hombre que llegó a controlar más del 70% de la cocaína del mundo terminó escondido, solo y perseguido como un animal, hay que volver al momento en que el Cártel de Medellín dejó de ser una organización criminal para convertirse en una máquina de guerra. Si estás disfrutando este relato y quieres más historias reales del mundo del narcotráfico, contadas sin censura y con profundidad, suscríbete al canal ahora mismo. Eso nos permite seguir investigando y trayendo contenidos que no verás en ningún otro lugar. A principios de los años 80, Escobar no era solo un traficante, era una autoridad paralela. En Medellín, muchos sabían que su palabra pesaba más que la del alcalde o la policía. Construía barrios, pagaba deudas, financiaba fiestas y funerales. Para miles era un benefactor. Para el Estado, una amenaza directa. Y para sus enemigos, una sentencia de muerte inmediata. En ese equilibrio entre caridad y terror, Escobar levantó un reino sostenido por la violencia y el miedo, pero también por una red interna de lealtades que, con el tiempo, comenzarían a romperse. Mientras la prensa internacional hablaba del Robin Hood paisa en los pasillos del poder colombiano, se gestaba una estrategia distinta. El gobierno dejó claro que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con una sola herramienta que Escobar temía más que a la muerte: la extradición. Para él, una cárcel en Estados Unidos no era prisión, era una tumba sin escape. Ese miedo lo empujó a desatar una guerra sin precedentes contra jueces, fiscales, políticos y policías. Entonces llegaron las bombas. Coches cargados de explosivos empezaron a estallar en sedes oficiales, comisarías y edificios públicos. El mensaje era claro: o se acababa la extradición, o Colombia ardería. Y ardió. Decenas de inocentes murieron en ataques dirigidos a enemigos concretos, pero cobrando víctimas al azar. Ciudadanos comunes, niños, pasajeros, trabajadores, todos se convirtieron en daños colaterales en la cruzada personal de un hombre que se creía más poderoso que el país entero. Sin embargo, cuanto más violento se volvía Escobar, más aislado quedaba. Algunos de sus aliados comenzaron a dudar. No por moral, sino por supervivencia. Los grandes nombres del cártel, aquellos que habían levantado el negocio con él, empezaron a preguntarse si seguir al patrón no era ya un suicidio colectivo. Mientras tanto, rivales históricos como el Cártel de Cali vieron una oportunidad irrepetible. Escobar estaba acorralado y cada vez más solo. Las traiciones no tardaron. Operaciones que parecían imposibles comenzaron a ser frustradas antes de ejecutarse. Rutas seguras eran interceptadas. Escondites eran allanados. Personas de confianza caían una tras otra. Dentro del propio imperio empezaron a existir sombras que informaban, filtraban y vendían datos estratégicos. El Cártel de Medellín, que durante años fue un bloque compacto y temido, empezó a mostrar grietas profundas. Escobar, obsesivo y paranoico por naturaleza, comenzó a desconfiar de todos, incluso de los más cercanos. Cambiaba de escondite constantemente. Dormía en lugares diferentes cada noche. Apenas contactaba con su familia y ejecutaba a cualquiera que le pareciera sospechoso. En su mente, la traición se había convertido en una amenaza más real que la policía. Pero había algo más que estaba haciendo caer su imperio: la presión internacional. Estados Unidos no solo financiaba operaciones, también presionaba directamente al gobierno colombiano. Equipos especiales fueron creados exclusivamente para cazar a Escobar. La tecnología avanzó. El cerco se hizo más estrecho. Y en medio de esa persecución, apareció una fuerza inesperada. Antiguos aliados de Escobar aliados ahora con sus enemigos. Aquello ya no era una guerra entre el Estado y un narcotraficante. Era una cacería global. La caída no fue rápida.
Fue cruel, lenta y meticulosamente diseñada. Cada golpe debilitaba una estructura que había tardado años en levantarse. Cada traición pesaba más que 100 redadas. Escobar, el hombre que un día dominó Medellín, empezaba a dormir rodeado de fantasmas. Y lo peor estaba por venir. La guerra contra Pablo Escobar entró en una nueva fase cuando el enemigo dejó de ser solo el Estado y pasó a incluir a antiguos socios, hombres que habían compartido negocios, sangre y millones de dólares con él. El cártel de Cali ya no ocultaba su intención de verlo muerto, y dentro del propio cártel de Medellín, algunos comenzaron a calcular cuánto valía entregar a su jefe a cambio de garantías, dinero o simplemente de seguir vivos. La lealtad, que durante años había sido la base del imperio, se convirtió en una mercancía más. A finales de los años 80, la violencia había alcanzado niveles absurdos. Aviones, centros comerciales, edificios públicos. Nada parecía estar fuera del alcance del terror. La estrategia de Escobar fue clara. Si el gobierno insistía en extraditar, él destruiría al país desde adentro. Pero esa táctica terminó siendo su mayor error. Aquellos que antes lo veían como protector comenzaron a temerle. La simpatía se transformó en rechazo silencioso. Medellín, la ciudad que alguna vez lo protegió, empezaba a cansarse de enterrar a sus muertos. Mientras tanto, la presión internacional aumentaba. Estados Unidos no tenía prisa, pero sí paciencia. Lo sabían esperar. Sabían que un hombre así no podía vivir eternamente vigilado, escondido y traicionado. Era solo cuestión de tiempo. En Colombia, el bloque de búsqueda se reforzaba con tecnología, entrenamiento extranjero y una lista infinita de informantes que surgían en los rincones más inesperados. Cada llamada, cada movimiento, cada rostro era vigilado. Escobar ya no controlaba su propio territorio como antes. Sus rutas eran interceptadas, sus mensajeros capturados, sus contadores detenidos. Los flujos de dinero comenzaron a resentirse. Esconder millones ya no era una solución, sino un problema. El dinero que antes compraba silencio, ahora generaba sospechas. Las autoridades aprendieron a seguir billetes, propiedades y nombres falsos con una precisión que el cártel de Medellín no había previsto. En medio del caos apareció una figura nueva en el mapa de la guerra: los enemigos invisibles, grupos formados por antiguos sicarios del propio cártel, informantes de la policía y aliados secretos del cártel de Cali, comenzaron a ejecutar una guerra sucia contra Escobar. Eran tan violentos como él, pero mucho más silenciosos. Donde antes explotaba una bomba, ahora desaparecía una persona. Escobar se volvió prisionero de su propio nombre. No podía moverse, no podía confiar, no podía respirar tranquilo. Su rostro estaba en todas partes. Cada taxista lo conocía, cada vecino podía traicionarlo. La ciudad se volvió un campo minado. Dormía poco, cambiaba de casa constantemente y hablaba lo justo. Su familia fue enviada lejos. Aquello que siempre dijo proteger, ahora lo había perdido. Fue entonces cuando decidió volver a una idea desesperada: negociar. Envió mensajes indirectos, prometió entregarse, suplicó reformas, sugirió acuerdos, pero ya no tenía margen de negociación. Había cruzado demasiadas líneas. La sangre derramada era demasiada. El Estado no podía retroceder sin perder toda autoridad, y Estados Unidos no estaba dispuesto a perdonar al enemigo público número 1 de su lucha antidrogas. Mientras tanto, el cártel de Cali tejía su propia red. No atacaban directamente. Compraban información. Corrompían oficiales. Pagaban recompensas ocultas. Sabían algo que Escobar había olvidado. La guerra más efectiva no siempre se gana con violencia, sino con inteligencia. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba sin necesidad de un solo disparo. La traición alcanzó dimensiones irreversibles cuando algunos de los viejos aliados de Escobar comenzaron a entregar nombres, direcciones, rutinas.
Gente que había compartido cenas, fiestas y negocios millonarios ahora vendía datos por seguridad. El imperio que alguna vez parecía indestructible estaba siendo desmontado pieza por pieza desde dentro. Y Escobar lo sabía. Lo sentía en el aire, en el silencio, en los rostros que ya no eran los mismos. El miedo que él mismo había creado ahora lo rodeaba. Su propia medicina se había convertido en veneno. Ya no era el cazador, era la presa. A comienzos de los años 90, Escobar ya no dirigía un imperio. Sobrevivía dentro de uno que se desmoronaba. Cada amanecer era una victoria. Cada noche, una amenaza. Los días de fiestas, animales exóticos y mansiones exuberantes habían quedado atrás. Ahora vivía entre paredes improvisadas, respirando como un fugitivo permanente. El lujo había sido reemplazado por el silencio y la admiración por el miedo absoluto. El bloque de búsqueda no descansaba. Los operativos se volvieron cada vez más precisos. Ya no eran redadas al azar. Eran ataques quirúrgicos. Entraban, golpeaban y salían. Capturaban lugartenientes. Incautaban propiedades. Interceptaban comunicaciones. Uno por uno, los pilares del cartel de Medellín iban cayendo. Y con cada caída, Escobar perdía algo más que recursos. Perdía identidad. El hombre que había desafiado al Estado comenzó a temerle. El narcotraficante más poderoso del mundo se había convertido en un fugitivo que cargaba radios, cambiaba de escondite día tras día y dormía con la pistola bajo la almohada. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en los rostros que conocía desde hacía años. A su alrededor se tejió una red de sombras. Agentes infiltrados, antiguos sicarios convertidos en informantes, enemigos disfrazados de aliados. Nadie parecía lo que era. Lo que antes fue hermandad, se transformó en vigilancia mutua. Cada palabra podía ser una trampa. Cada gesto, una señal. Escobar fue aislado lentamente. Primero perdió sus rutas, luego sus contactos, después su respaldo financiero y finalmente su voz. Cada mensaje que enviaba tardaba más en llegar. Cada devolución era más incierta. Las órdenes se diluían en el miedo. Las decisiones ya no se cumplían con la misma precisión. El cartel comenzaba a actuar sin él. Su imperio continuaba existiendo, pero Escobar ya no era indispensable. Y eso fue devastador. Se dio cuenta de que su nombre, antes temido, ahora era una carga. Donde él aparecía, atraía operativos. Donde se movía, desataba persecución. Los aliados que aún le quedaban empezaron a ausentarse sin explicación. Dejaron de responder llamadas. Dejaron de cruzar miradas. Dejaron de jugarse la vida. Había comenzado la fase más cruel de cualquier caída: el abandono. Mientras tanto, el Estado afinaba su estrategia. No buscaban capturarlo. Querían terminarlo. Sabían que mantenerlo con vida significaba juicios interminables, chantajes y una sombra eterna sobre el país. La persecución se volvió total. Helicópteros, antenas, escuchas, patrullajes constantes. Era una caza sin pausa. Escobar se desplazaba como un fantasma. Se ocultaba en casas de conocidos, en fincas abandonadas, en edificios a medio construir. Cada lugar era una estación de paso. Nunca un hogar. Nunca un refugio real. Dormía con un ojo abierto. Y cuando dormía, soñaba con sirenas. Con cada semana que pasaba, su rostro se volvía más delgado. Su mirada más dura. Su espalda más encorvada. El poder desaparece antes que el cuerpo. Había perdido el control, pero no la furia. En sus últimas etapas todavía ordenó asesinatos, ataques menores, amenazas sin sentido estratégico. Ya no buscaba ganar la guerra, solo vengarse. Cada bomba era un grito. Cada muerte, un desahogo. Pero el país ya no temblaba como antes. La sociedad había aprendido a vivir en guerra.
Y Escobar había dejado de ser el centro de esa guerra. Su leyenda comenzaba a superarlo. Los barrios que antes lo apoyaban, ahora lo consideraban una maldición. La violencia que había prometido usar contra el gobierno volvió como una tormenta sobre Medellín. Y muchos comprendieron demasiado tarde que el poder basado en el terror jamás protege a nadie. Solo devora. Escobar lo entendió en soledad. La soledad fue su castigo más brutal. En una noche cualquiera, en una casa cualquiera, rodeado solo de miedo, comprendió que su imperio no había resistido la traición ni el tiempo. Había conquistado el mundo, pero había perdido todo lo que importaba. No quedaban aliados, no quedaban promesas, no quedaban salidas. Solo quedaba el final. El final del imperio no llegó con una explosión, ni con un mensaje público, ni con un acuerdo secreto. Llegó en silencio, como suelen llegar las tragedias verdaderas, sin ruido, sin cemento cayendo, sin multitudes mirando. Solo un hombre, una ciudad en calma aparente, y una persecución que llevaba años afinándose con paciencia quirúrgica. Pablo Escobar ya no era un símbolo de poder. Era un objetivo. El cerco se había cerrado sin que él lo notara del todo. Había pasado tanto tiempo huyendo que confundió movimiento con libertad. Creyó que cambiar de casa era escapar. Creyó que apagar teléfonos era volverse invisible. Creyó que su intuición era más rápida que las tecnologías que ahora lo rastreaban. Pero no lo fue. Durante semanas el bloque de búsqueda siguió una señal intermitente. No era una llamada. Era una rutina. Un patrón mínimo. Una costumbre humana imposible de borrar. Hablar con su familia. Escobar podía abandonar rutas, aliados y fortunas, pero no podía dejar de ser padre, de ser hijo, de ser hermano. Y fue ese hilo emocional el que lo traicionó. Una llamada breve, una voz conocida, un instante de descuido. Bastó. Cuando los agentes localizaron el punto exacto, no celebraron. Sabían que estaban cerca finalmente del hombre que había convertido al país en un campo de batalla. No había euforia. Había concentración. Solo concentración. El operativo fue rápido. No espectacular, no hollywoodense. Fue humano, imperfecto, caótico. Escobar intentó huir. Corrió. Saltó techos. Disparó. Gritó órdenes que ya nadie obedecía. Por un segundo, por un último segundo, volvió a creer en el milagro de escapar una vez más. Pero los milagros no le pertenecen a quienes viven de amenazar a la muerte. Las balas no preguntan, no negocian, no recuerdan nombres. Cuando cayó, no cayó una leyenda. Cayó un hombre, y en ese cuerpo inerte no había imperio, no había poder, no había ejército, solo un cadáver común. A partir de ese momento, empezó la verdadera historia, no la de Escobar, la del país, porque la muerte del capo no borró el dolor acumulado durante años. No devolvió a los hijos asesinados, no reconstruyó barrios, no sanó viudas ni heridas invisibles. Tampoco cerró el negocio. La droga no murió con él. El dinero no se desintegró. Lo que murió fue el mito. Y cuando muere un mito, queda una verdad incómoda. Ningún imperio criminal termina en gloria. Todos terminan en soledad, polvo o traición. Escobar creyó que podía moldear la historia con explosivos, que podía torcer al Estado con dinero, que podía gobernar con miedo. Lo hizo durante un tiempo, pero el tiempo no perdona a nadie, ni a reyes, ni a capos, ni a monstruos. Su nombre se volvió mercancía. Su rostro se imprimió en camisetas. Su historia se convirtió en serie. Su legado fue distorsionado por entretenimientos que olvidaron a las víctimas. El mundo empezó a romantizar lo que antes lloraba. Y esa quizás sea la mayor derrota de esta historia. Porque no fue una saga de poder. Fue una tragedia humana. Pablo Escobar no construyó una nación. Construyó una pesadilla.
Y las pesadillas, tarde o temprano, despiertan a quienes sobreviven. Colombia no despertó con aplausos. Despertó con ruinas. Pero despertó. Respiró. Reconstruyó. Y aunque las heridas aún laten, la historia hoy se cuenta desde otro lugar. Ya no desde el mito, sino desde la memoria. Hoy, el nombre de Escobar ya no infunde terror como antes. Infunde lecciones. Lecciones sobre el precio de la ambición sin límites. Sobre la inutilidad del poder sin justicia. Sobre la fragilidad de los imperios que se construyen sobre cadáveres. Su historia no es una advertencia para los gobiernos. Es una advertencia para las personas. El dinero no sustituye dignidad. El miedo no reemplaza respeto. La violencia no crea futuro. Solo crea finales. Y este fue uno. No heroico. No justo. Pero inevitable. Así terminó el hombre que creyó que podía ser más grande que el país. Y así empieza, de verdad, la historia que importa. La de quienes sobrevivieron a él.